Hola hermano, hermana, bienvenidos ustedes a nuestro estudio sobre el estudio titulado, la serie de estudios titulado Creciendo en Gracia. Es algo muy importante para un creyente y según la palabra de Dios que está en 2 de Pedro 3:18, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo el crecimiento es resultado de un proceso y el crecimiento cristiano también debe estar acompañado de una vida de oración, una vida de estudio y meditación en la palabra de Dios, para que uno crezca, para que uno dé frutos según la Biblia. Y esta serie de estudios, que son 13, en cada uno de ellos vamos a hablar de aspectos muy importantes acerca de nuestros primeros pasos en la fe. El primer estudio se llama la seguridad de la salvación. Nosotros vamos a ver que una de las cosas más importantes en una nueva vida como cristiano es la seguridad de la salvación. Hay muchísimas personas que no tienen tal seguridad. Entonces nosotros vamos a ver que hay personas que no saben que son salvas, otros que tienen dudas. Entonces, a través de la palabra de Dios nosotros vamos a ver cómo se da esto, cómo se da nuestra seguridad. Vamos a 1 de Juan, el capítulo 5, versículo 13. El apóstol Juan dijo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, aquí está una declaración. Ahora, es importante ver, y vamos a ver los pasos, que este versículo claramente enseña que uno puede saber que es salvo. Obviamente es una palabra para salvos. Entonces vamos a ver qué es la salvación. Es importante, y esto es importante, que uno sepa qué es salvo. Es una de las cosas más importantes, hermanos, de la vida cristiana, es la seguridad de la salvación. Si comenzamos a ver algunos textos de la palabra de Dios, en Marcos, vamos a ver rápidamente Marcos, el capítulo 8, Marcos 8, 36. En la Biblia, usted ubique también Marcos 8, 36. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, esto de la salvación, de la seguridad, es algo necesario para ser un testigo eficaz que Dios quiere que uno sea. Ahora, ¿cómo saber que uno es salvo? Vamos a seguir los pasos. ¿Cómo saber que uno es salvo? Primero, por la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es la única base confiable para nuestra seguridad. La Biblia, la palabra de Dios dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3, capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que somos salvos porque la palabra de Dios dice que cuando creemos en el Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice el cura, no es lo que dice la religión, no es lo que dicen los líderes, ¿ya? Nosotros sabemos por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo pueden otros saber que uno es salvo? Bien, hermanos, vamos a ver este segundo paso. ¿Cómo pueden otros saber que uno es salvo? Por la vida que uno vive. Hermanos, nosotros somos salvos no por las obras
ya sabemos de esto, está escrito en la Biblia. Sin embargo, debemos vivir una vida cristiana ejemplar para que otros sean atraídos hacia Cristo por nuestro testimonio. Entonces la gente va a ver en nosotros que hay cosas diferentes, hay otros comportamientos, hay otra forma de hablar, hay otra forma de relacionarse con las personas, hay otra forma de vivir una vida en sociedad, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, ya que otros observan nuestra manera de vivir para ver si ha habido un cambio, debemos vivir de manera que puedan ver a Cristo en nosotros. Hermanos, salimos de la teoría hacia la práctica. Es muy fácil en una iglesia ser cristiano. Es muy fácil en un culto ser cristiano. Pero hermanos, nosotros salimos del culto, vamos a vivir nuestra vida, vamos a vivir en nuestra casa. A lo mejor no todos sean cristianos como nosotros. Y ahí, hermanos, vamos a estar dando nuestro testimonio con nuestra vida. No con estar sermoneando y diciendo para que uno se convierta, para que uno cambie de vida. No, con nuestra vida la gente va a ver cosas diferentes en nosotros. Otra cosa importante, observen lo que dice la palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, hermanos, es algo muy importante. No solamente tener una Biblia, ir a la iglesia, no. Debemos ocuparnos en buenas obras. Debemos ocuparnos en dar frutos para que la gente no simplemente diga, él es cristiano, pero para que las personas sean atraídas hacia Cristo a través de nosotros. Ahora, hay cosas importantes para recordar. Observen, hermanos, la primera cosa, hay un plan de salvación. Es importante que usted entienda claramente el plan de salvación, por eso lo incluimos aquí para que usted lo pueda comprender. Vamos a ver, la primera cosa dentro de este plan de salvación es que somos pecadores. Usted es un pecador, yo soy pecador. La Biblia dice, Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La segunda cosa, usted está bajo condenación por ser pecador. Esto es inevitable. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, primero, somos pecadores. Segundo, todos nosotros estamos bajo condenación por ser pecadores. Pero la tercera cosa, Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Primero de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es la tercera cosa. La cuarta cosa, usted y yo somos salvos al creer en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, dice Juan 3:16, repitiendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la primera cosa es entender el plan de salvación. Cuando se entiende esto, ya, y siguiendo los pasos, que somos pecadores, que estamos bajo condenación, que Cristo pagó el precio por nuestros pecados, y si usted y yo creemos, somos salvos. Entonces ya ahí está un poco de este plan de salvación. Ahí, ¿qué pasa? Dios recibe a los que reciben a su Hijo. Cuando uno recibe a Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios también lo recibe. Mas a todos
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que significa derecho, privilegio o autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Esto está escrito en Juan capítulo 1, versículo 12. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, el Señor le da ese derecho, el privilegio y la autoridad de ser hecho y llamado hijo de Dios. Hacerse cristiano no significa que uno es perfecto. Es una cosa muy importante que tenemos que tener en mente y debemos estar seguros que habrá fallas, un día vamos a pecar, ¿ya? Hacerse cristiano no significa que uno es perfecto. La Biblia no enseña que el cristiano es perfecto, más bien que el cristiano es un pecador salvo por la gracia. No es posible ser perfecto en esta vida. La perfección vendrá cuando seamos recogidos de esta vida a la presencia del Señor. Entonces, es otra cosa que a la luz de la Biblia nos da esta certeza. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque muchos recién convertidos se desaniman al darse cuenta que no viven en forma tan perfecta como ellos creían que deberían vivir. Recuerde que usted es un bebé espiritual y que necesita crecer en la gracia de Dios. Entonces, creciendo en la gracia de Dios, ¿qué pasa? Dios hará su obra en usted. Y si usted está dispuesto a dejarlo, que lo haga. Es una cosa muy importante. Es a partir del momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, ahora el Señor toma el control. Nos recibe como hijos amados ahora. Éramos enemigos, estábamos lejos de Él. Ahora Él nos tiene como hijos. Nos dio la autoridad, nos dio la potestad de que seamos sus hijos. Entonces, ahora es que nosotros debemos hacer, ¿qué debemos hacer? Dejar que Él tome el control. Dice, mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, por favor, no se desanime cuando haya un fracaso, porque nadie es perfecto. Pero el Señor que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No se es salvo por sentimientos, ni se recibe la seguridad de la salvación por los sentimientos. Son dos cosas. Primero, la salvación no depende de emociones o sentimientos. También no se recibe esta seguridad de la salvación por los sentimientos. La Biblia no nos habla de esto jamás. Entonces debemos, hermanos, tener en mente que no es por sentimientos, no es la emoción. Entonces hay personas que reciben a Jesucristo de una manera tan, digamos, entre comillas, natural, que uno se asombra. Pero ¿cómo eso? Y otros que lloran y todo eso. Pero hermanos, esto es totalmente independiente de lo que vemos realmente. Vamos al meollo, que es la salvación. La Biblia no dice en ninguna parte que necesitamos algún sentimiento especial para ser salvo. La Biblia no habla. La Biblia me habla de creer, y creer no es sentimiento. Por supuesto que habrá una sensación de paz, de gozo, al saber que nuestros pecados han sido perdonados. Pero esta sensación o sentimiento viene como resultado de nuestra salvación, pero esto no produce salvación. Los sentimientos cambian, pero la palabra de Dios no. El estado de ánimo,
todo eso cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Nosotros, hermanos, sí, necesitamos descansar completamente en la palabra de Dios como nuestra única base de seguridad. Vamos a la Biblia y vamos a ver. El que cree tiene la vida eterna, es lo que dice la palabra. Entonces uno no debe basar su seguridad en los sentimientos que pueda tener. Entonces, imagínense, la Biblia dice que nuestro corazón, es decir, nuestros sentimientos son engañosos. Entonces, imagínense, hoy día estoy salvo porque estoy contento y mañana por una tristeza, por una decepción o por un estado de ánimo, yo, pucha, no me siento salvo, Señor, ¿qué hago? Entonces, hermanos, no debemos basarnos en nuestros sentimientos. Y tampoco debemos dudar de nuestra salvación por falta de algún sentimiento o sensación. No es algo externo. La salvación es algo que se produce dentro de nosotros y después viene hacia afuera. Así que nosotros vamos terminando esta parte por acá y hay una tarea muy interesante acá para ustedes y que la hagan y después respondan y vamos a estar aquí comunicándonos. Ya aquí hay varios versículos que ustedes van a leer y en la próxima lección nosotros vamos a hablar sobre el bautismo. Así que muchas bendiciones, un fuerte abrazo en el nombre de Jesús.